Entonces, no, la urología no solamente es para los hombres, también es para las mujeres. La urología abarca tanto hombres como mujeres y niños. No es una regla así tan sencilla que decir tiene elevación del antígeno, ya tiene cáncer. Hay casos en que el paciente no tiene ninguna sintomatología y puede llegar a tener un cáncer. No todos los pacientes ni requieren medicamentos ni requieren cirugías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Conversando desde la Vene. Un gusto poder acompañarlos una vez más en este podcast que nos ayuda a brindarles información de valor sobre la salud, sobre la medicina, desde la Beneficencia Española de Tampico. Mi nombre es Alma Cárdenas y es un gusto acompañarlos y llevarles a sus medios digitales, a las redes sociales y a Spotify y otros medios este episodio, que bueno, estoy acompañada el día de hoy de una persona de gran valor para nuestro hospital, un médico con muchos años de experiencia. Él es urólogo, estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas e hizo la especialidad en urología en el Centro Médico Nacional, ahora siglo XXI. Tiene más de 38 años de experiencia y de carrera profesional, por lo que hoy me hace sentir muy honrada y muy orgullosa de tenerlo con nosotros. Él es nada más y nada menos que el doctor Manuel Melo y Escalante. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un gusto, con mucho placer de acompañarlos. Pues doctor, tenemos este espacio para todos nuestros pacientes, familiares, comunidad en general de Tampico y todos aquellos a los que llegue esta información para darles a conocer sobre ciertas especialidades y afecciones médicas. El día de hoy quisimos invitarlo para platicar sobre la urología. Okay. Queremos conocer, además de un poco sobre usted, por qué el enfoque en la urología, cuáles son las principales afecciones con las que se topa dentro de consulta. Okay. Y bueno, siempre es importante escuchar del lado de los profesionales cuáles son las verdades y los mitos que existen tras cada especialidad. Hablábamos ahorita, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero previo a iniciar este programa hablábamos de las fuentes de información que a veces no son tan confiables, que mucha gente lee artículos o noticias y nos dejamos guiar por esa información que no es tan fidedigna. Entonces, hablar con especialistas, expertos como usted, pues nos da la fuente confiable y de raíz para que la gente sepa qué es lo que hay que hacer en ciertas cuestiones médicas. Claro. Entonces, en este sentido, platíqueme un poquito de qué va la urología. La urología básicamente es una rama de la medicina que está encargado del estudio de las enfermedades genitourinarias. Básicamente de todo lo que se relaciona con traumatismos, infecciones, tumores y en algunos casos los órganos relacionados con con el embarazo, con la infertilidad, etcétera, ¿no? Ok, entonces la urología no solamente es para los hombres, también es para las mujeres. La urología abarca tanto hombres como mujeres y niños. Okay. Y cada vez más ramas de la misma urología se han separado porque hay urología pediátrica, hay gente que se dedica mucho a las enfermedades más relacionadas con las mujeres, como las incontinencias, y otros que están más relacionados con el cáncer y los problemas básicamente que atañen al hombre. Muy bien, y en cuestión de su experiencia en la parte de consulta, decía yo, 38 años, doctor, ¿se dice fácil? La verdad que sí, ahorita que me lo preguntaba, sí, son muchos años. Pero bueno, son años de experiencia, claro, de ver evolucionar la propia especialidad. Sí, claro, nos toca. Pero finalmente hay cosas muy comunes y que nunca cambian. Sí. ¿Cuáles son las afecciones, además de la que ya que me platicaba, que es hombres, mujeres, infecciones de vías urinarias, qué es en lo que más se especializa usted? Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a la urología general y nos toca ver todo lo que son problemas de tipo infeccioso, sobre todo infecciones de vías urinarias, el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de cálculos en riñones, ureteros y vejiga, los problemas prostáticos, que es una de las principales patologías en el hombre, y problemas tumorales en todos estos órganos
urinarios, desde los riñones hasta la punta del uretra. Ok, perfecto. Vamos a platicar, vamos a adentrarnos un poquito en la parte de la próstata. Creo que es un tema tabú. Para los hombres no es fácil de por sí no es fácil ir al médico. Para los hombres, generalmente la mujer, la mamá, la esposa, la hija es el que lo lleva porque son un tanto miedosos. Discúlpeme que lo diga, No, pero no, no, es cierto. Generalmente cuando yo veo por primera vez a un paciente que va casi siempre acompañado por su esposa, porque es la que lo jala a que se vaya revisando. Antes, pues todo el mundo le tenía miedo, porque ya sabían a lo que se estaban enfrentando, ¿verdad? La revisión prostática inicialmente siempre se hacía a través de un tacto rectal más que otra cosa, ¿verdad? Y ahorita ha evolucionado y muchas cosas se han aportado, exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, que te facilitan el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Bueno, platíqueme de eso porque seguro eso los va a convencer ahora sí a ir. Claro, O claro. sea, además de ese examen general que como bien comenta, dicen, vamos al urólogo, no, porque no quiero estar expuesto, es una revisión incómoda, pero Ujú. bueno, ahorita no siempre es así, eso es lo que estoy entendiendo. No siempre es así. Va a depender mucho de la edad del paciente, va a depender mucho de los síntomas que tenga el paciente y va a depender también de los exámenes de laboratorio que traiga, ¿no? Entonces, y en base a eso nosotros hacemos una evaluación y vemos qué es lo que realmente el paciente específicamente necesita. Siempre la suma de todas las cosas da una mejor certeza diagnóstica. Entonces, bueno, sí, hay que considerarlo. Cuando menos que sí probablemente tengamos que revisar al paciente, no todas las veces, pero sí es un arma importante. Ok, y cuando hablamos de esta revisión, vayámonos un poquito atrás, el paciente ante qué síntomas o qué es lo que empieza a sentir para poder decidir ir al urólogo y enfrentarse a esta revisión. Bueno, eso es muy importante porque desgraciadamente, hablando sobre todo por cáncer de próstata, que es lo que a todo mundo nos da miedo, Ujú. inicialmente es asintomática. Entonces, nosotros vamos a ir al urólogo para una revisión prostática probablemente a partir de los 40 años, sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer. Entonces se recomienda que a los 40 años tengas o no tengas síntomas, acudas para una revisión que va a ser en forma completa. De ahí en adelante, los síntomas prostáticos, una vez que ya el paciente empieza a tener dificultad para orinar, mayor frecuencia, síntomas urinarios de infecciones urinarias repetidas, etcétera, nos va a hacer acudir y generalmente después de los 50 años es cuando más frecuentes o más intensas son los síntomas. Ok, y estos síntomas, bueno, tenemos ya ahí dos edades, dos parámetros, o sea, creo que 40 años si tienes algún antecedente, algún síntoma, de los que ya se mencionaron, y después de los 50 es sí o sí una vez al año o cuál es la Sí, se recomendación. recomienda cuando menos una vez al año, sí. Ok, Va a depender mucho, entre los 40 y los 50, no necesariamente tenemos que ver todos los pacientes cada año, cada año. Va a depender de lo que ya dijimos antes, si hay antecedentes, y va a depender de los resultados del laboratorio. Si un resultado de laboratorio es un poquito alto, lo vamos a tener que ver con más frecuencia. Y si el antígeno, que es específicamente lo que nos interesa, es muy, muy bajo y no hay ningún antecedente, después de los 40, probablemente la siguiente revisión sea 5 años después. ok, perfecto. Y cuando nos encontramos, ya con el diagnóstico de próstata, ¿es que es engrosamiento, es Bueno, es que aquí son dos cosas, ¿no? Si el paciente tiene un problema de cáncer, puede ser que nunca le haya dado ninguna sintomatología ajá, y el paciente simplemente acude y detectamos que hay una elevación de su antígeno, que es un marcador sí, que se eleva en los casos de cáncer de próstata. Aquí la evaluación es importante. No, no es una regla así tan sencilla que decir tiene elevación del antígeno, ya tiene cáncer. Entonces, el antígeno se eleva también por otras causas, ujú, como por ejemplo problemas de tipo infeccioso, inflamatorios, y entonces eso hace que nosotros hagamos una evaluación completa.
Pero hay casos en que el paciente no tiene ninguna sintomatología y puede llegar a tener un cáncer. Cuando hay crecimientos, no siempre es cáncer, sino hay crecimientos benignos de la próstata que nos van a dar mucha sintomatología. Generalmente es lo que nos lleva a ver al urólogo. Ujú. Y entonces el paciente empieza a lo mejor a orinar con mucho más frecuencia, a lo mejor con urgencia, no llega al baño, el chorro se hace intermitente y luego empiezas a presentar infecciones urinarias. Y eso nos hace acudir al urólogo a ver qué es lo que está pasando. Y esto se debe básicamente a que hay un agrandamiento de la glándula que va a producir una cierta obstrucción y la que nos va a dar el pitazo es la vejiga, que es la que va a estar sufriendo en este caso, ¿verdad? Ok. Y bueno, una vez que detectamos esto, que nada más para resumir un poco, no es enfocarnos en un solo elemento para el diagnóstico, o sea, es el laboratorio, pero si además, si hay alguna alteración del laboratorio, es irnos paso a paso, ¿no? Sí, Para ir claro. descartando Sí, y finalmente dar un diagnóstico acertado. claro. Hay cosas básicas que son desde el interrogatorio, la exploración física, laboratorio, que son examen general de orina, pruebas de química sanguínea y un antígeno prostático. Y ya después ya decidiremos si el paciente va a requerir probablemente hacerse un estudio de ultrasonido y en algunos casos tendremos que usar la resonancia como para tratar de definir nuestra conducta. Ok. ¿Y cuáles son las alternativas una vez que se detecta que sí hay problemas en la próstata, ya sea a nivel cáncer o a nivel de otras alteraciones? ¿Qué sigue? ¿Qué tipos de tratamiento hay? Bueno, aquí sí hay que separar un poquito las dos cosas. El cáncer se maneja de una forma Ujú. y el crecimiento benigno de otra. Vamos a enfocarnos un poquito ahorita al tratamiento del manejo del crecimiento benigno Benigno. de la próstata. En estos casos, pues, si los síntomas son muy discretos, muy leves, hay un índice de evaluación internacional que lo manejamos por puntos y si la puntuación es muy baja, es posible que un paciente solamente lo vayamos a observar y Ujú. ver que esto no vaya progresando. Y esto, conforme se va avanzando y se hacen los síntomas mucho más intensos, vamos a empezar a tener que darles tratamientos que inicialmente el mayor porcentaje de los médicos vamos a usar medicamentos que nos permitan vaciar mejor nuestra vejiga. Ujú. Entonces, el tratamiento inicial es farmacológico y después de eso se va a ir progresando dependiendo de la severidad y tienes necesidad a veces de hacer algún tipo de tratamiento combinado con algunos medicamentos y después de esto tendremos que pensar en la posibilidad de un paciente que se tenga que operar. Ok, pero dejemos a un lado que todo paciente de próstata no es necesario que vaya a dar a quirófano. O sea, No, hay un tratamiento previo, se va llevando de la mano y habrá quienes con eso sea pues suficiente. para tener una idea, mira, el 50% de la gente que tiene 50 años o más tiene problema de crecimiento prostático. Ok. De esos 50%, un 25% van a requerir algún tipo de tratamiento. Y de ese 25% inicialmente es médico y la cirugía probablemente pueda bajar a una orden de un 10, un 5%. Entonces, no todos los pacientes ni requieren medicamentos ni requieren cirugías. Esto ya da un panorama mucho más amplio de que Claro. realmente es una población muy seleccionada la que va a requerir de este tipo de tratamiento quirúrgico. Y bueno, hablando del tratamiento quirúrgico, vamos a enfocarnos en esa población que pueda estar pensando, oye, pues ya le intenté, ya llevo años con tratamiento y mi doctor dice que me tengo que operar. Háblenos sobre la tecnología y lo que existe hoy en día dentro de esas cirugías o qué se espera, porque tienen temor también de que, oye, y voy a quedar a lo mejor con incontinencia o cuál va a ser la reacción, porque es un órgano muy sensible y Claro, que finalmente puede tener secuelas o claro. repercusiones que ese es el miedo de no querer operarse, ¿no? Sí, bueno, los tratamientos que no son médicos van desde la cirugía abierta, Ujú. que es la prostatectomía que se hace desde hace muchísimos años, en la cual tú tienes que incidir los tejidos, entrar a la vejiga o a la cápsula de la próstata, enuclearla y quitar todo lo que es el crecimiento que está dando la obstrucción y luego cerrar. Eso implica ya un tratamiento que el paciente pues lo vas a agredir, vas a tener que hacer una incisión, etcétera. Y es algo
que puede provocar sangrados, etcétera. Después de eso se evoluciona un poquito a la cirugía endoscópica, y la cirugía endoscópica es a través de un equipo, vas a tú introducirte y llegar por la uretra hacia la próstata y quitarlo como con pedacitos hasta que podamos rebajarle lo máximo para que el paciente pueda orinar. La diferencia de la cirugía abierta y este tipo de cirugía, que es la que nosotros vimos durante muchos años, es que en la primera tú enucleas y quitas todo el tejido que está dando problemas, y en la segunda sí vas a quitar todo lo que está estorbando, pero siempre se va a quedar una buena proporción de esta, lo cual va a hacer que es muy probable que ese paciente tenga que volverse a operar en un X tiempo posterior, porque tiende a volver a crecer. En la actualidad sí hay adelantos importantes, como es la utilización del láser para hacer lo mismo que en la cirugía abierta, enuclear todo ese tejido a través de la uretra y poderlo sacar, pues hay un aparato que morcela y hace líquido todo ese tejido y lo puedes extraer sin necesidad de tener que abrir a los pacientes. Y eso ya te da muchas ventajas. Es un tiempo, ¿qué te diré? Es un tiempo corto, no hay tanto sangrado. Pacientes de mucho riesgo, anticoagulados, en un momento dado pueden operarse por esta vía. La recuperación es más rápida. Ok. Bueno, qué interesante ver la evolución para este tipo de cirugías. Efectivamente, la abierta, pues ya se quedó atrás, creo yo, o sería por Se quedó atrás, y en algunos casos todavía tenemos que hacerlas, pero sí es evidente que toda la gente va a tratar de hacer un procedimiento con la mínima agresión posible, ¿verdad? Así es, el día de hoy la medicina va encaminada a el menor tiempo de cirugía, mínima invasión y mínima recuperación, que podamos entrar y salir en poco tiempo del hospital, no queremos permanecer en él. Y precisamente sobre este tema acabamos de sacar nosotros dentro de la Beneficencia Española de Tampico la cobertura de la primera cirugía que se hizo a través de la cirugía OLEP con pacientes que bueno, vino incluso una persona muy importante desde España a acompañarlos en estos procedimientos y a empezar a hablar sobre ello para que vean de qué se trata, la factibilidad de realizarlo y que no haya estas secuelas que decíamos o estas consecuencias tan agresivas. Y bueno, creo que es una muy buena alternativa para quien cae en el caso, como decimos, de requerir una cirugía de este tipo, ¿no? Pues sí, la verdad, dentro de todas las especialidades médicas siempre existen sociedades que nos juntamos y nos dedicamos a actualizarnos, ¿no? En Tampico tenemos al Colegio de Urología de Tamaulipas, y a través de él y gracias al apoyo que nos dieron aquí en la Beneficencia, pudimos invitar y hacer un curso sobre este tipo de cirugías, le llamamos OLEP porque es una enucleación con rayo láser de olmio. Entonces, esta gente que vino, pues sí, me atrevo a decir que es uno de los, cuando menos 5 mejores cirujanos de prostatectomía a través del láser. Un tipo que hace 8 o 9 cirugías todos los días desde hace ya varios años, entonces tiene una gran cantidad de casuística. Como todos los procedimientos, necesitamos todos aprenderlos, habituarnos, minimizar complicaciones, etcétera. Digo, cualquier procedimiento puede tener un riesgo, ¿no? Claro. Simplemente caminar aquí enfrente de la avenida Hidalgo nos da un riesgo enorme, ¿verdad? Pero lo que tratamos es de que ese riesgo sea menor, ¿verdad? Entonces, sí hay ciertas complicaciones que pueden pasar. Y sí, como tú bien dices, la incontinencia urinaria es una de ellas. La incontinencia urinaria en este tipo de procedimientos a veces se puede presentar, y mucho en los casos iniciales se ve, ¿verdad? Cada vez conforme vas tú agarrando tu curva de aprendizaje lo vas minimizando, pero siempre hay un riesgo de algún tipo de incontinencia. Los pacientes en general, dependiendo también de su enfermedad, porque estamos operando pacientes que normalmente ya no se operaban, pacientes que a lo mejor una próstata pesa 25 gramos normalmente, 20 gramos, y ahorita estamos sacando próstatas de
230, 250 Qué gramos, barbaridad. cosas que no veíamos antes, ¿verdad? Sí, Todos esos pacientes implica pacientes que esperaron mucho la dejaron cirugía, pasar. empiezas a tener complicaciones propiamente, y esos pacientes tienen mucho más posibilidades de tener complicaciones tipo incontinencia que otros que se operan en tiempo. Sí, de hecho, parte de la intención de este programa, de este podcast y de platicar con nuestros pacientes es que sepan la alternativa y que no les dé temor seguir el tratamiento que el médico está indicando. Probablemente estos pacientes que ya tenían un crecimiento de años y que traían ya problemas de tiempo atrás, pues se les dio una opción y por temor y por cualquier circunstancia dejaron pasar el tiempo. Entonces la intención es que sepan que existen estas alternativas, cuál es la tecnología que está viniendo, que vean que ustedes como médicos aquí en la Beneficencia Española se están preparando para ello, que tenemos el equipo, Claro, que eso es importante. claro. Somos el único hospital en la zona que tiene ese equipo. Entonces es importante mencionar que al menos ya iniciamos con este tipo de cirugías, van muy bien los pacientes que han pasado por ahí satisfactoriamente, sin complicaciones, así es que eso son buenas noticias. Claro. Y bueno, pues para ir cerrando este programa, sí me gustaría ahora hablar sobre la prevención en el tema de urología, para no llegar a este tipo de padecimientos. ¿Qué recomendaciones podemos hacer pues en tu forma de llevar tu vida diaria o en los chequeos médicos? ¿Qué recomendaciones nos pudiera dar? Las prevenciones para los problemas prostáticos, básicamente es difícil poder hacer una prevención como en algunas otras patologías, porque no se conoce con exactitud qué es lo que inicia exactamente el crecimiento prostático y por qué algunas próstatas desarrollan tanto volumen. Todavía no es algo que está por debatirse y por conocerse. Okay. No es algo bien conocido, pero sí sabemos, por ejemplo, que si tú llevas una vida sana, tienes una buena alimentación, lo que todo el mundo ha dicho, las frutas, las verduras, el ejercicio, mantener un peso, porque finalmente es algo importante, claro. Todo eso nos va a ayudar y nos puede hacer que retrases un poquito. No te puedo decir que ya con esto lo vas a evitar, pero la alimentación y el ejercicio es básico para esto. Sí, yo creo que en todas las conversaciones que hablen de salud, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de cero adicciones, sí. Llámese adicción, alcohol, cigarro, porque finalmente claro. Todo esto merma claro. en la salud y daña órganos. ¿Cuáles? Pues no sabemos, pueden ser múltiples. Es que con la alimentación tú puedes modificar tus genes y tus cromosomas y todo, y entonces sí desarrollar una bola de enfermedades, ¿verdad? Entre ellos los cánceres, entonces sí es importante este tema. Pero bueno, al final de cuentas, no es fácil, pero se vuelve a hacer un estilo de vida, intentarlo, claro, empezar por algo, y si bien, pues la urología, como bien lo comenta, específicamente con la próstata, pues no hay un factor ahorita que digas, esto arranca o esto detona cierta enfermedad. Pues podemos iniciar con los hábitos, que esos son los que nos van a ayudar en cualquier tipo de caso. Y bueno, esto es una cosa que les debemos de comentar a los papás nuevos, o sea, porque ya nosotros que ya tenemos hijos mayores ya no tenemos esa posibilidad, pero esto se empieza desde niño. Correcto. Desde los primeros años de edad, hacer una costumbre en la alimentación de nuestros hijos va a ser muy importante. Doctor Melo, un gusto, un placer escuchar de usted su experiencia, las recomendaciones que hemos dado el día de hoy, este panorama sobre qué esperar en el tema de la próstata, que creo que es un tema de preocupación y uno de los principales temas en los hombres, el cáncer de próstata. Entonces, saber que se cuenta con la experiencia, con la tecnología, con la infraestructura dentro de la Beneficencia Española, pues es información de utilidad y que a ustedes les debe de dar esa confianza y esa seguridad de que van a estar bien tratados, sea cual sea el camino. Con mucho gusto, y espero que esta información pueda ser de utilidad, y cualquier cosa, pues estamos para orientarlos. ¿Alguna última recomendación a nuestros pacientes? Pues no, básicamente que no tengan miedo de ir al urólogo, eso es importante, que no los empujen. Les puedo asegurar el beneficio de hacer un diagnóstico en tiempo, crea mucha calidad de vida.
Entonces, hay que ir con el médico, hay que hacer sus revisiones sin miedo. La revisión del tacto rectal no siempre se tiene que hacer, en ocasiones sí, pero hay muchos otros elementos que nos van a ayudar para este tipo de problemas. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes de nuestra transmisión. Esperamos que haya sido información de utilidad. La mano de los especialistas, la experiencia del hospital hace que usted pueda venir con toda confianza y pues nuestro eslogan nos distingue, doctor. Más seguro En la vena. en la vene. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en otro episodio más de Conversando desde la Vene.